11 de la mañana con 20 minutos. Ahora sí, se lo adelantábamos, tiene que ver con una alta circulación viral. Usted conocerá a alguien que tiene influenza, se ha sentido mal, ha estado quejado de síntomas que uno identifica con, no sé, una gripe, la influenza. El virus sincicial está circulando también y hay una ocupación importante de camas críticas. De hecho, en el sector público es un 93,4% y en el privado un 89,5%. Y las autoridades han adelantado que la circulación va a ir aumentando. De hecho, lo que tú mencionabas también, el virus sincicial, y habría una cocirculación de virus las próximas semanas. Lo vamos a conversar. También, por favor, envíenos sus consultas al WhatsApp con el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, quien está en línea con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlos. Sí, muchas gracias también por aclarar estas dudas. Lo comentábamos, ¿no? Se espera que para las próximas semanas siga aumentando la circulación. ¿De qué virus y cuán riesgoso es este concepto, no, de la cocirculación? Bueno, lo que estamos viviendo este año es un año de una alta circulación viral y donde, a diferencia del año pasado, donde predominó y fue una circulación muy importante y muy temprana del virus respiratorio sincicial, este año 2024, como cada año que tiene su particularidad, cada año es distinto, este año lo que hemos visto es principalmente influenza e influenza A. Los otros virus se han mantenido en una proporción bastante menor, pero como bien comentaban recién, el virus respiratorio sincicial se mantiene en proporciones bajas, pero ya se está notando una tendencia al aumento. Así que es parte de lo que nosotros estamos viendo en esta temporada de invierno. Nos falta un poquito para empezar formalmente el invierno, pero es lo que estamos detectando en nuestros sistemas de vigilancia. Sí, veíamos también el porcentaje de ocupación de camas críticas y probablemente ahí haya que hacer una precisión, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a altas tasas de ocupación de camas críticas en el contexto de la pandemia. Pero ese 94% hacía referencia a un total de camas críticas que además estaban integradas, públicas y privadas. En este caso el 94 o 93%, ¿de qué porcentaje de ocupación de camas críticas es? Bueno, nosotros lo que hemos reportado, cada semana hacemos un reporte, un punto de prensa con los datos, y el día de ayer reportamos la ocupación del sistema integrado. El sistema sigue y se mantiene integrado, público como privado, de un 92,9% fue lo que nosotros reportamos el día de ayer. Y en el público 93,8% y el sector privado un 91,3%. Esto puede ir variando de día a día, pero eso es lo que nosotros reportamos ayer en nuestro punto, que son ocupaciones, si bien son ocupaciones altas, son ocupaciones que son habituales para estas épocas del año. Esto es en la población adulta. Y en la población pediátrica, que también se afecta por influenza, pero lo que hemos visto que está afectando principalmente a personas adultos y adultos mayores. Y en otro lado de las camas pediátricas tenemos una ocupación, lo que reportamos el día de ayer, de un 74%, bastante menor respecto a la comparación con las camas en adultos, 74,9%, un 75% en el privado y 71,3% en el público. Por lo tanto, es lo que estamos viendo un poquito esta temporada, es una temporada de alta circulación viral, de influenza A principalmente, y que está afectando principalmente a personas mayores, y que los casos más graves que hemos detectado también se han dado en personas de los grupos de riesgo de vacunación. Así que, y este es el foco de la campaña de vacunación, las personas con factores de riesgo de los grupos objetivos para que puedan acceder a esta protección. Sí, lo que han visto de las personas que están más complicadas o en distintos niveles, ¿se da que no hayan estado vacunados? Efectivamente, una proporción muy importante, más del 85% de las personas que han estado en nuestro sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves, son personas que no recibieron la vacunación, y la gran mayoría de ellos son personas con factores de riesgo que son parte de los grupos objetivos. Así que es el llamado siempre, que el foco de la vacunación es para estos grupos, para las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas que se acerquen. Y hay más grupos, por supuesto, pero estos son de los grupos más importantes. ¿Por qué? Porque su capacidad de responder a infecciones en general, pero principalmente a la influenza en esta época, es menor y pueden generar enfermedad grave.
A propósito de los fallecimientos, Cristian, estamos hablando con el jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, Cristian García. A propósito de los fallecimientos, particularmente ahí en la región del Ñuble, se generó la idea, o quedó la idea, de que había regiones, particularmente esas, más complicadas que otras. ¿Eso es así, es efectivo? Bueno, sí, el virus y las temporadas de invierno, y esto no es algo nuevo, esto es algo de todos los años, varía cada año, año a año es distinto, tiene su particularidad. Y también se ve de manera distinta en cada territorio, por sus dinámicas, desde sus dinámicas, por supuesto, del virus, pero también la dinámica social que existe, cómo se comparte la temperatura, el clima, la contaminación ambiental. Tienen que ver varios factores de por qué cada región o cada territorio va a tener su particularidad. Y efectivamente, a mí me tocó ir la semana pasada, hace una semana fuimos a el Ñuble, y lo que se estaba viendo es había una alza de las consultas de urgencia, con una circulación viral importante, y que también eso generó que las personas se dieran cuenta y que muchos de los casos graves, la mayoría de los casos graves en esa zona, eran personas siendo de grupos de riesgo, no tenían su vacuna. Así que el llamado es justamente a protegerse y a cuidarnos entre todos. Doctor, usted mismo lo ha dicho recién, ¿no? Que falta todavía para que llegue el invierno, y estamos en esta situación que usted también dice, bueno, que se da todos los años lamentablemente. Pero esto se adelantó con respecto a la proyección que tenía el Ministerio de Salud, porque uno entiende, y por eso se van analizando semana a semana, ¿no? Las semanas epidemiológicas, y se va comparando y se van tomando medidas. Pero lo que estamos viviendo ahora, ¿se adelantó el aumento de la circulación de virus? Y bueno, lo que hemos visto, si hay algo que es difícil, y esto pasa en todo el mundo, es justamente saber qué es lo que va a pasar con los virus respiratorios con mucho tiempo de anticipación. De hecho, nosotros nos juntamos y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para proyectar cómo se venía la temporada, para tomar decisiones en conjunto y poder establecer, por ejemplo, el calendario escolar, que ya se había adelantado y se adelantó una semana más respecto a los años anteriores. Eso también es muy importante dejarlo claro. ¿Por qué? Porque preveíamos y veíamos ciertas señales que se determinaba que era posible que se adelantara. Y efectivamente este año ha estado con un adelantamiento respecto al año pasado. Si se acuerdan, nosotros alrededor de esta época empezó a aumentar de manera muy importante los casos, sobre todo de virus respiratorio sincicial. Y como cada año es particular, es distinto, este año empezó a circular un poquito más temprana la cantidad de virus, donde predominó, a diferencia del año pasado, este año influenza A. Y por eso también está afectando a un grupo un poquito más distinto. Recordemos, el año pasado estuvo más enfocado en los niños pequeños. Este año tenemos una forma de proteger a niños y niñas que es el Nirsevimab, que es de anticuerpo monoclonal. Es un medicamento que se administra mediante una inyección y que los protege inmediatamente. Son defensas que se le inyectan inmediatamente a los niños contra el virus respiratorio sincicial, y que la buena noticia es que ya hemos logrado una cobertura importante, sobre el 80%, que era parte de la meta, antes de que el virus respiratorio sincicial circule de manera más masiva. Está circulando en proporción menor, aumentando, por lo tanto hacemos el llamado también a los que falten, papás, mamás, cuidadoras de niños que nacieron de octubre en adelante, niños que nacieron en diciembre, en enero o en febrero, en marzo, que se acerquen a los vacunatorios. Esto se administra igual que una vacuna, para poder protegerlos inmediatamente antes que empiece a circular de manera más generalizada el virus respiratorio sincicial. Y con este adelantamiento de los virus, lo que estamos viendo, ¿no se ha considerado el adelantar aún más las vacaciones de invierno? La verdad es que lo que estamos viendo es que a qué grupo se está afectando de manera más importante es principalmente a personas mayores. Veíamos la ocupación de camas pediátricas, que es el grupo de escolares también, y que está dentro de los 70%, ¿cierto? A diferencia de adultos y adultos mayores, que están siendo afectados de manera más importante, dado es una condición fisiológica también. Por lo tanto, medidas distintas a las que ya tenemos establecidas no se van a tomar por el momento. Se evalúan constantemente todas las medidas. Recordemos, tenemos medidas como, por ejemplo, la mascarilla obligatoria en los centros de urgencia, donde confluyen personas con síntomas, pero también personas con enfermedades crónicas, y por eso la mascarilla les va a servir y reforzar. Y en eso ustedes aquí en los medios han sido súper importantes, y les seguimos solicitando que nos sigan ayudando a comunicar ese mensaje, que es vacunarse, a los grupos de riesgo, acercarse. Nunca es tarde para vacunarse, porque va a seguir la circulación alta de influenza, e incluso cuando empiece a bajar
la curva de influenza, que eso va a pasar en algunas semanas más, siguen generándose un número importante de casos y casos graves. Por lo tanto, si pueden vacunarse lo antes posible los grupos de riesgo, especialmente un grupo que está más bajo, que son las personas mayores de 60 años, fundamental. Y la otra son las medidas de prevención, porque si ya podemos reducir el riesgo de enfermar gravemente, evitar enfermarse va a ser fundamental. El lavado de manos, ocupar pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente. Tratar de evitar, si tenemos síntomas, de hacer y contactarnos con otros, pero si tenemos que hacer algunas actividades de la vida diaria y tenemos síntomas, use mascarilla. Eso va a permitir y va a evitar que gotitas salten y puedan contagiar a otra persona. Bien. Son medidas simples, ventilar también, pero bueno, con el frío un poquito más difícil. Entonces tenemos estas otras capas que nos ayudan a prevenir y a protegernos. Vamos a estar muy atentos entonces. El doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, que tengan muy buen día.